Demet Özdemir ha explotado contra su ex Can Yaman. Y ojo que el motivo detrás de esta furia no es el que todos esperábamos. Olvídense de celos tontos o de una pelea cualquiera. Aquí hay algo mucho más oscuro, algo que Demet ha intentado mantener en secreto, pero que ya no puede más. Imaginen la escena: Can Yaman, en uno de esos eventos donde siempre se le ve sonriente y conquistando a todas, suelta una frase que pilla a Demet totalmente desprevenida. No fue una indirecta cualquiera, fue directa, con mala leche y sobre todo, tocando un punto sensible que Demet creía enterrado bajo llave. Se comenta que Can sacó a relucir algo del pasado, algo que a ella le costó muchísimo superar. Algo que sinceramente creo que no tiene ninguna necesidad de ser aireado en público. Para ser honestos, siempre he pensado que la relación entre ellos era un torbellino. Mucho amor, mucha pasión, pero también muchas idas y venidas. ¿Quién no recuerda los rumores de ruptura y reconciliación? Pero esto ya es otro nivel. La reacción de Demet no fue un enfado pasajero. Fue una explosión contenida, de esas que salen cuando te dan la puntilla después de haber aguantado demasiado. Y lo más fuerte es cómo se filtró. No fue a través de un comunicado oficial, no. Fue a través de gente cercana a ella que, viendo su estado, no pudieron evitar soltarlo. Muchos dicen que Can Yaman es un chico al que le gusta ser el centro de atención, y a veces, en ese afán, mete la pata hasta el fondo. Pero, ¿esta vez? Yo sospecho que fue algo más que un desliz. Creo que Can sabe perfectamente qué botones apretar para hacer daño, y esta vez le dio al de Demet. Piénsenlo, ¿por qué desenterrar algo que ya estaba olvidado? A no ser que haya una razón de peso detrás, algo que quizás le beneficie a él de alguna manera, o que simplemente busque desestabilizarla. Y aquí es donde entra la parte que me tiene enganchada. ¿Cuál es esa razón oculta? Los rumores van desde que Can está celoso del éxito actual de Demet, hasta que hay algo más personal, algo que tiene que ver con promesas rotas o acuerdos que él decidió ignorar. Lo que yo creo que está pasando es que Can, quizás sintiendo que está perdiendo protagonismo o que Demet ha seguido adelante de una forma que no le gusta, ha decidido lanzar un ataque. Un ataque silencioso pero efectivo. La dura reacción de Demet no es solo un enfado. Es el grito de alguien que se siente traicionada, expuesta y utilizada. Es como si le hubieran abierto una herida que creía curada y le hubieran echado sal. Y por eso la reacción es tan contundente. No se trata de un estoy molesta, se trata de un esto no se hace. Y lo que más me intriga es cómo va a responder Demet a largo plazo. ¿Se va a quedar callada y dejar que él siga sembrando cizaña? ¿O va a sacar a la luz la verdadera razón por la que está tan dolida? Porque si hay algo que he aprendido de este mundo, es que detrás de cada gran explosión, hay una historia larga y complicada. Y esta, con Can Yaman y Demet Özdemir, seguro que no es la excepción. Ojo, que esto no ha terminado. Esto es solo el principio del salseo. Y si esto sale a la luz de verdad, va a ser un bombazo. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos: ¿creéis que Can Yaman actuó por despecho, por buscar atención, o hay algo más profundo y oscuro en su reacción hacia Demet Özdemir?